conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y Dios no pide solamente buenas conductas, pide un buen corazón. Y el corazón de todos los seres humanos estamos corrompidos en nuestro corazón. Y por lo tanto estamos descalificados delante de Dios. Así que no puede ser por obras, porque toda obra va corrompida, toda obra lleva algo de la semilla de corrupción, del orgullo, de la vanidad. La única obra aceptable delante de Dios es la obra que se hace en Cristo, que es para la gloria del Padre. Entonces, no es por obras, no es por obras. No hay jactancia delante de Él. Él conoce nuestras acciones, Él conoce nuestro corazón. A Él no podemos engañarlo aparentándole piedad y bondad. Delante de Dios todos los seres humanos nos presentaremos para dar cuenta. No se puede jactar delante. En otras palabras, el apóstol dice, miren, delante de los hombres podría ser que hasta le aplaudan, pero ¿saben qué? Eso no es así para Dios. Delante de Dios nadie puede llegar con buenas obras, porque se queda corto. Dios no va a justificar por buenas obras a nadie. Tú sos bueno, tú eres más bueno, tú eres excelentemente bueno, tú eres casi nada bueno, tú eres malo. Y entonces a los malos Dios no es así. Pablo está dando la revelación que el Señor nuestro Dios, Él justifica por la fe sola en Jesucristo nuestro Señor. Por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y es la gran lucha del apóstol Pablo, porque los seres humanos tendemos a enorgullecernos de nuestras obras. Tendemos a creer que Dios nos va a aceptar por nuestras buenas obras. Tendemos a negociar con Dios partiendo de nuestras buenas obras. Entonces el apóstol dice, no es así, es por la fe. Delante de Dios nadie puede llegar a jactarse en su presencia. Todos estamos arruinados delante de Dios. Todos estamos destituidos, dice 3:23, destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces, ¿qué halló Abraham? Letra B, la fe. Halló que la fe es en Dios. La fe es en Dios. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es una cita de Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? O sea que el apóstol Pablo apela a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No que digo yo, Pablo. No que digo yo, el apóstol, cuál es mi razonamiento, cuáles son mis palabras. No es lo que digo yo. ¿Qué dice la Escritura? Porque nosotros tenemos que estar seguros, como en el primer siglo, los cristianos de aquel entonces, los creyentes que venían de la línea judaica, como los nuevos, establecieron que la autoridad de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Es la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Entonces Pablo va y apela a la norma final, autorizada, a la norma más alta. ¿Qué dice la Escritura? Es más, Jesucristo nuestro Señor a eso apeló para reprender al diablo. Jesús no apeló a su buen comportamiento de joven. Jesús no apeló a decir, bueno, yo he sido buen joven, no he caído en pecado, yo no he fornicado, ni siquiera en pensamiento, yo no lo he hecho, así que tienes que irte, diablo. No, Jesucristo apeló a la Escritura, le dijo, la Escritura dice, y el diablo tuvo que huir cuando escuchó esa palabra. La Escritura es la autoridad final del creyente, no es nuestra experiencia, no son nuestros logros espirituales, es la Escritura la autoridad final para nosotros. Y ante la Escritura el enemigo mismo huye ante la palabra que se dice que viene de la Escritura. Eso es nuestra
norma. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. ¿Pero qué dice la Escritura? No me digan lo que ustedes creen, no me digan lo que dice el Talmud, no me digan lo que dicen sus propias argumentaciones e interpretaciones. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, vamos ahí, ¿qué dice? Creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios. Hermano, ¿pero qué es creer? Es descansar, es apoyarse plenamente, es confiar absolutamente en este caso en Dios. Es apoyarse plenamente como usted está apoyado en esa silla y cree que no lo va a botar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hace años tuvimos unas sillas de madera chiquitas y habían hermanos que venían, hermanos prosperados, y se sentaron y yo dije, Dios mío, no sé si va a aguantar esa silla, y de verdad no aguantó. Uno de ellos que, qué pena, qué pena. Entonces, cuando uno se siente, espera que está apoyado, está descansado, sabe que se sienta con confianza, sabe que lo va a soportar. ¿Qué es creer? Descansar, apoyarse absolutamente, estar ahí, en este caso en Dios. En otras palabras, podemos decir que la fe no es solo una aceptación intelectual de ciertas aseveraciones. No es tampoco ciertas corazonadas que tengo fe que va a ocurrir, tengo fe que va a pasar. No son corazonadas. La fe consiste en depositarse completamente en Dios para esta vida y para la eternidad. Depositarse totalmente en Dios. La fe es creer en la obra del Hijo. La fe es creer que en la cruz del Calvario, ahí está mi vida. La fe es como le dijo Jesucristo a Nicodemo: ¿sabes qué? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Cuando veas al Hijo que sea levantado. El que cree en el Hijo, que así como la serpiente en el desierto fue levantado, el que cree en el Hijo que es levantado, el que crea que ahí está la solución para su vida, ese tiene fe y entonces ese nace de nuevo. Es fe en el Hijo, en la obra del Hijo. Es considerar la obra del Hijo como algo fundamental, la base para toda mi fe, para toda mi vida. No es solamente tener al Hijo encerrado en los templos para considerarlo un día a la semana. Es que Él, su obra, sea suficiente para toda mi vida y para la eternidad. Es el fe en el Hijo. Abraham tuvo que llegar a eso. Dios lo llevó al punto que no podía confiar ni en lo que estaban alrededor, ni en su fuerza, ni en su capacidad. Tuvo que aprender a confiar solamente en Dios. Ni siquiera confió en la bendición. No confió en la bendición porque Él le había dado la bendición del Hijo y se lo pidió Dios. Lo llevó a confiar solo en Dios. Solo en Dios. Confiar solo en Dios. Hermanos, esto es lo que buscó siempre y lo que exaltó Jesucristo en la fe. Le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Como has creído, así se ha hecho. Y esto no lo dijo, hermanos, escúcheme, no lo dijo como que el hombre tiene que poner una obra de fe, sino que esa gente había sido beneficiada por Dios con el don de fe. Porque la fe es un don, un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, hermanos. Y entonces esta gente había dicho: tu fe te ha sanado, tu fe. Jesucristo siempre exaltó la fe porque sabía que era un don de Dios. Así que no es creer en milagros, no es creer en señales, es creer en Dios que hace los milagros y las señales. Es más, la Biblia dice claramente: y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen. Nosotros buscamos al Señor Todopoderoso y las señales van a venir y van a comenzar a manifestarse. Hemos de aprender a confiar en Dios y solo en Dios para todo en nuestra vida. Ese descanso, ese reposo, eso es fe. Eso es la fe. Y dice la Biblia en el versículo que hemos leído: creyó Abraham
a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado. Eso dijimos que era un término financiero, contado. Un término financiero que es aplicado a la cuenta de alguien. Como cuando a alguien se le pone en la cuenta de banco una cantidad de dinero, se le contó, se le añadió, se le atribuyó, se le dio justicia por la fe. Por la fe se le puso justicia a Abraham. Entonces dice Pablo, no es que Abraham se portó bien y entonces por eso Dios llegó a aceptarlo.